Mirá, con todo este gran equipo, Federico Andajasi, Martín Tetaz, Silvina Martínez y una cantidad de invitados para la mejor información. Vamos a hablar ahora con Florencia Arieto, con Camilo Cañasi, ya vas a ver por qué tema, con Fernando Zarabozo, él es el abogado de la empleada de Victoria Donda. Atención porque ese tema ha crecido. Ricardo Uriayle, se viene, el exministro de Agroindustria, se viene un paro en el campo, ya está anunciado. Indefectiblemente, el campo, una vez más, levanta sus armas, digamos, metafóricamente, frente a la decisión del gobierno que agrega una prohibición a las exportaciones de maíz y más impuestos. Y Diego Guelar, la Argentina manda una comitiva, avala lo que está pasando en Venezuela. Vamos a hablar con el ex embajador y con Graciela Ocaña por toda la política que en la Argentina está dado. Pero el último momento, la información que nosotros venimos trabajando en los distintos equipos junto con Luis Majul, tanto en La Cornisa, en este programa y en otros, tiene que ver con la citación a indagatoria del abogado de Moyano, de Germanos. Es citado a indagatoria el 18 y 19 de noviembre en el marco de una investigación por coacción contra uno de los arrepentidos claves en la asociación ilícita contra Independiente. Vos recordás esa causa, varias veces la hemos abordado aquí, vamos a hablar ahora con Florencia Arieto y con Camilo Cañasi porque tiene derivaciones esta causa, pero la información de la indagatoria de Germanos además incluye a otros dos individuos, dos abogados muy importantes en una trama en donde uno de los arrepentidos más importantes que atestiguó contra dirigentes de Independiente, contra Barrabarabas, contra el propio Pablo Moyano, dijo que fue presionado, en este caso por el abogado de Moyano, por Germanos. Estamos con Florencia Arieto en línea. Hola Florencia, buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Estamos para contar lo que significa esta citación indagatoria. No es nuevo, pero sí es novedoso que un abogado, en este caso, como Germanos, sea citado, acusado de coacción por el propio arrepentido. Es decir, el hombre que era representado por los abogados que le pidieron que se arrepienta de su arrepentimiento, es decir, que evite declarar, entiendo, contra Pablo Moyano, ¿es así? Sí, denunciando al fiscal que llevaba la investigación, tratando de hacer un montaje muy al estilo el kirchnerismo, ¿no? Esto de, en lugar de presentarse a la justicia y demostrar con pruebas que la imputación es incorrecta, arman un show de persecución y en ese show, bueno, recurren a cualquier elemento que les permita mantener su impunidad. En el caso de Germanos es en el marco de la causa Independiente, que es una causa que avanzó a partir de 2017 con el impulso del entonces APREVIDE, pero que incorpora todas las causas que estaban denunciadas anteriormente, incluyendo la que yo en soledad en 2012 presenté respecto de la barra de Independiente cuando me echaron del club. Entonces, en ese marco, lo que nunca hizo Moyano y su abogado fue realmente ponerse a disposición de la justicia y presentar pruebas para demostrar que efectivamente ellos no habían cometido ningún delito que perjudicara a Independiente. Y fíjate el grado de soberbia y de seguridad en su impunidad que tiene tanto Germanos como Pablo Moyano, que en un momento dado de la indagatoria o de la causa o de declaraciones fuera de la fiscalía, Germanos dice, pero si tienen un imperio, mirá si van a meterse en un lío por dos parrillas y 3 entradas, ¿no? Y en realidad el núcleo, el objeto fundamental de la causa Independiente, que tomo esto un poquito para llegar a Germanos porque es importante, tiene que ver con que ellos para llegar a la presidencia del club pactaron con la barra un acuerdo para sacar al presidente anterior. Y en ese acuerdo había que a la barra que pagarle. Los barras son mercenarios. De hecho, Javier Cantero, perdóname, Javier Cantero lo denuncia, sí, incluso lo aportó en la causa, el ex presidente Independiente, claro, cómo lo corren a él usando a barrabravas como Pablo Beote Álvarez, Damián Lagrone y otros, claro. Exacto. Entonces, eso después debe ser pagado.
Y en lugar, los Moyano, de haber utilizado los fondos que dicen tener en un imperio, que dicho sea de paso es otra causa, pero que es plata de los trabajadores, que les roban en el sindicato, pero eso es otro tema, utilizaron el club para pagarle a la barra. O sea, defraudan a Independiente para no sacar plata de su bolsillo y pagarle a esos mercenarios que fueron la barra brava de Independiente, que les permitieron destituir a un presidente, destrozar el club para después emerger como los salvadores. En esa configuración delictual, Germano juega un papel de cómplice, no de abogado, porque él monta esa estrategia junto a los Moyano. De la misma manera que después terminan, cuando les sale mal, porque los barras detenidos eligen ofrecer prueba, demostrando su participación en la empresa criminal, pero emitiendo pruebas suficientes, porque todos los dichos tanto de Lagarone como de Bebote fueron corroborados con prueba objetiva, a posteriori, pericias informáticas, planimetría de los lugares en donde estaban guardados algunos elementos, en donde se reunían, que coincidían efectivamente con el sindicato de camioneros en este caso. Pero que digo, cuando ellos eligen arrepentirse y ofrecerle prueba al fiscal para que vayan para arriba, resulta que buscan una maniobra extorsiva agravada, porque Lagarone estaba detenido, o sea que utilizan una coacción a una persona privada de libertad, que es gravísimo, para tratar de involucrar al fiscal en una maniobra persecutoria y así tratar de anular la causa. Permitime, Florencia, hago un... Pero no solamente, hago una pausa o terminar con la pausa para escuchar justamente a Bebote Álvarez en su declaración judicial y también ante nosotros en la cornisa para agregar información a esto que vos estás contando. Dale. ¿Cuál fue tu relación con los Moyano en Independiente? Mi relación con los Moyano fue ayudarlos para que entren al club 6 meses antes, hasta que me di cuenta de que estaban usando el club como usaron el sindicato para beneficios personales de sus empresas. ¿Quién de los Moyano te utilizó para que sacaras a Cantero? Pablo Moyano. ¿Cómo te utilizó? Me mandó a llamar, me dijo que necesitábamos que Cantero renuncie del club, que ellos querían ayudar a Independiente. Yo agarré y tomé la decisión de ayudarlos. Me mandaron a hacer marchas al club, me mandaron a la casa de Cantero. Fuimos muchas veces al hotel de los jugadores cuando se armó el plan de salvataje para Independiente. Hay 1000 personas, 1000 socios. Sí, éramos un poco más a lo último. Que según la investigación no pagan ellos sus entradas, sino que son utilizados como un ejército. No pagan estos 1000 y pico de socios, que muchos de ellos fueron a declarar. No pagan sus entradas como las otras hinchadas del país. ¿Y quién la paga las entradas? Los directivos. ¿Quiénes son? Los directivos de todos los clubes. De Independiente, de Moyano. ¿La empresa integradora está ligada a los Moyano? Sí. Esa empresa es la que maneja los molinetes electrónicos, magnéticos, apoyando el carnet. Ahí te daban las cuotas sociales. En una computadora teníamos el listado de todos los barrios con nombre, apellido y número de socio de cada uno. Se le llevaba el pendrive a la integradora. ¿A la empresa integradores? Se le llevaba el pendrive, ellos hacían los bonos ahí, ya recortadas del cartón. Y en marzo se confundieron y me dieron el cuadrado entero para que yo lo recorte. Es importante la declaración de Bebote Álvarez, además porque se incorpora al arrepentido en la justicia de la provincia de Buenos Aires y a propósito de lo que vos estás contando, para desbaratar una presunta asociación ilícita. Quiero sumar a Camilo Cañasi, porque otras 2 personas que pueden citar indagatorias, por lo pronto Víctor Ortel, otro abogado que es denunciado también en esta investigación, es Melo, un hombre vinculado con otra causa, con el espionaje ilegal, y por eso tenemos en línea a Camilo Cañasi. Quiero hablar con ustedes. Camilo, de Periodismo y Punto, también sigue de cerca estos temas. Hola Camilo, buenas noches. Hola Hugo, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, contanos, Melo y Ortel también van a indagatoria junto con Germanos. Melo no. Melo jugó un rol clave como entregador a Ortel para que Germanos avanzara en su estrategia extorsiva hacia Lagarone. Sin embargo, por el momento no fue citado.
La citación es Germanos el 18 de enero, Ortel el 19. Y bueno, básicamente no hay que descuidar que el nuevo fiscal del caso, Javier Martínez, encontró en las mismas pruebas que desechó el fiscal Vizquer hechos insólitos que yo cuento un poco en el libro que acabo de sacar de la causa de espionaje, que es que Germanos pagó por la voluntad de Melo para gestar todo esto. E incluso de ahí se desprende y está en poder del fiscal Martínez conversaciones que Martínez pidió a la causa de Lomas de Zamora, espionaje ilegal, donde se ve el malestar de los espías porque Germanos incluso les habría mexicaneado parte de la plata que les había prometido por montar toda esta operación. Claro. Se habla de $500,000 pagado por los Moyano, ¿no? Qué bárbaro. Y recordemos que Melo está en una investigación por espionaje ilegal. La información, algunas fuentes dicen lo siguiente, que están esperando que Melo pueda quedar para declarar en indagatoria por cuestiones técnicas del punto de vista de la inteligencia y sería citado después que Germanos y que Ortel. Pero ahora sigo con vos, Camilo, porque me faltaba que Florencia complete la historia para explicarle a la gente de qué se trata y por qué tiene importancia esta causa en donde Pablo Moyano quedó afuera de un juicio oral en donde hay 10 imputados por una asociación ilícita contra Independiente. Florencia. Sí, en realidad no quedó afuera aún, porque está la apelación, en la Cámara de Apelaciones justamente el recurso se ha presentado. Y yo creo que lo que ha hecho la Cámara durante todo este proceso, recordemos que Pablo Moyano, a través de su abogado Germano, suspendió 5 veces la indagatoria. O sea, estamos en presencia de una persona que supuestamente es un matón poderoso, que todos le tienen miedo, pero que no ha podido por lo menos defenderse o presentar o escuchar imputaciones y en todo caso negarse a declarar o presentar prueba para desmontar esa imputación con pruebas contundentes de la causa. Y lo que llama la atención de la resolución de la jueza Madrid, que subroga, que fue puesta por Julián Álvarez, ¿no? Y que deja fuera inicialmente a Moyano. No, eso, lo ilógico de este sobreseimiento de la jueza Madrid tiene que ver con que la misma jueza elevó a juicio a los subalternos de Moyano. O sea, elevó a juicio a Maldonado, por ejemplo, que es un secretario de la comisión directiva. Por lo tanto, está por debajo del vicepresidente, que es Pablo Moyano. O sea, para la jueza Madrid, Maldonado, que aparte es empleado del sindicato, o sea, también es un secretario dentro de un sindicato cuyo secretario general es Hugo Moyano y cuyo segundo es Pablo Moyano. Todas las personas verticalmente son subalternas de Pablo Moyano y sin embargo para la jueza Madrid confirma la asociación ilícita para Maldonado, Norainakis y toda la barra, digamos, pero la comisión directiva, que eran subalternos, insisto, de Pablo Moyano, y deja afuera al jefe, o sea, la autoridad máxima en esa asociación ilícita, que era el vicepresidente. Porque si vos me decís que la jueza Madrid sobreseyó a todos, bueno, habrá que encontrar dentro de su resolución el por qué desechó prueba contundente, pero no, ella utiliza y da por acreditada una asociación ilícita respecto de subalternos y la misma prueba que utiliza para elevar a juicio a Yoyo Maldonado, a Norainakis y a toda la barra y al resto de los imputados es la que no analiza o que descarta para elevar a juicio a Pablo Moyano. Por lo tanto, entendiendo cómo se manejan los Moyano históricamente, que son como Yabrán, ¿no? El poder es impunidad, no sentarme como cualquier ciudadano de a pie que se cree honesto a demostrarle a un juez o a un fiscal que están equivocados en la imputación, sino es buscar la forma de o sacar al fiscal o sacar al juez o anular la causa de la peor manera, como era armar con cuentapropistas de la CIDE una causa para coaccionar a una persona detenida que buscaba mejorar su situación, tal como dice la ley de arrepentido, en este caso la Garone. Por lo tanto, no sorprende la actitud de Germanos. Recordemos que era el juez de la Musaleda de Lomas de Zamora, googleen a ver qué estaba haciendo en la jurisdicción en aquel momento, sino que sorprende la resolución de Madrid, insisto, dejando
fuera al jefe cuando llevó a juicio a todos los subalternos de ese jefe. Claro. Entonces yo supongo que seguramente, como hizo la Cámara de Apelaciones en todo el recorrido, porque esta causa lleva muchos años, muchas chicanas procesales de abogados defensores que todo el tiempo intentaron del lado de Moyano anular la causa o impedir que avance. Yo considero que la Cámara de Apelaciones es una cámara criteriosa y que justamente va a desmontar esto, que habrá que ver qué le sucedió a la jueza Madrid para resolver, insisto, con la misma prueba, algunos decirles que eran parte de una asociación ilícita y esa misma prueba no tomarla para que ese jefe de todos aquellos vaya a juicio, ¿no? Correcto, pareciera una doble vara. Pero quiero preguntarle a Camilo si efectivamente, que además sigue de cerca el paso a paso de la causa por espionaje ilegal, si en esta indagatoria contra Germanos y contra Ortel puede haber algún resultado que él vislumbre, que analices, que estés viendo a partir de las pruebas que tiene la causa, Camilo. Mirá, la causa de espionaje ilegal de Lomas de Zamora terminó siendo decisiva para el nuevo fiscal, debido a que, como te dije, encontró todas esas pruebas que evidencian la previa a cómo se montó el operativo para hacer caer la causa independiente, tratando de amedrentar a Lagarone, a obligarlo a arrepentirse de ser arrepentido. Así que, si todo avanza por los carriles normales, como se espera con el nuevo fiscal, debería tener consecuencias. No hay que olvidarse que 3 veces quisieron detener a este trío, Germanos, Ortel y Melo en este caso, y no se pudo. Y que el fiscal Rossi fue apartado, que fue el primer fiscal de este caso, fue apartado un día después de que el Frente de Todos se impuso en las PASO del año pasado. O sea, pero además, en octubre del año pasado, el anterior fiscal del caso, Sebastián Bisquet, había pedido la indagatoria de Germanos y Ortel. Sí. Sin embargo, ese pedido duró 6 días. El propio fiscal lo revocó después de que Germanos se presentara patrocinado por Javier Raidán, hermano de Diego Raidán, el operador en la zona sur del ex secretario de Justicia acá, Julián Álvarez, y además Bisquet está ternado para la Cámara del Departamento Judicial Avellaneda Lanús. O sea, tenía bastantes razones para hacer la plancha, parece. Claro, política y justicia que se entremezclan. Gracias por iluminarnos y aclararnos muchas cosas, Camilo. Te volveremos a conectar en cualquier momento. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Y del tema Moyano, de la indagatoria, el pedido de indagatoria a su abogado Germanos, pasamos al tema Donda. Ha crecido en los últimos días porque también, en este caso, nos enteramos que su propia ex empleada doméstica la denuncia, la grava, se presenta ante la justicia y estamos con su abogado en línea y seguimos también con Florencia Arieto para tener una mirada sobre este tema. Doctor, ¿está en línea? Ahí lo vemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos los últimos detalles de la presentación de su clienta frente a la justicia denunciando a Donda. Perfecto. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, hice una presentación en la Cámara Federal, en la cual, describía, por supuesto, los hechos que consideraba pertinentes. Y en lo que respecta al caso, ¿qué le puedo decir? O sea, hay cuestiones que ya son de Estado público. Sí. El tema del ofrecimiento de la señora Donda, de un cargo en el INADI, el ofrecimiento de pensiones, de subsidios, bueno, eso ya tomó Estado público. Y eso lo particular de este tema es que se ofrecían a cambio de una renuncia, que se venía insistiendo para que la hiciera. En definitiva, hay una cuestión laboral que maneja el otro colega, el doctor Barsanti, digamos, que hay de particular en esta cuestión laboral, que la señora Arminda, que es el nombre de la empleada doméstica, trabajaba desde el 2007 y estuvo en negro desde esa fecha hasta el año 2016. En el año 2016 se la registró, pero se la registró, digamos, no en las condiciones que hubiera correspondido, sino en un nivel inferior. El doctor Barsanti, que es el abogado laboralista, me convocó para analizar un poco la prueba recabada. Y realmente lo que nos llamó la atención es el tema de los intercambios de mails y
la soltura y hasta me animaría a decir un poco la impunidad con la que se impunidad, prestaba, dice porque usted. una alta funcionaria me parece que no, sí, además, no puede utilizar los muy recursos conocida del Estado los y la hechos. influencia para... Todos los hechos de Victoria Donda Perdón, tienen sí. repercusiones, alguien que todos conocemos. Y quiero incorporar a Florencia en ese sentido, porque el abogado Florencia habla de la impunidad o de la liviandad con que Donda se expresó. ¿Debe renunciar? Parece que en el gobierno la están, como se suele decir, bancando o aguantando. Bueno, obvio, y tendría que Creo que estar, te bueno, ya preguntan a vos, imputada, Florencia, por lo me menos parece. ahí el doctor Zarabozo lo acaba de decir, que hay una causa penal y una causa laboral. Hoy también Alejandro Alfin Clarín sacó una nota que había recibido información que le había enviado Victoria Donda respecto de todos los años de a partir de 2016 que le pagó, digamos, lo tuvo en blanco como si fuera una cosa excepcional, cuando tendría que ser la lógica, ¿no? Y ahí demuestra que desde 2016 a esta parte ganó 5.000 pesos su empleada, nunca le aumentó el sueldo cuando hay paritarias y las paritarias aumentan y se va aumentando la hora que corresponde, la cantidad que se paga por hora, por lo tanto hay un desfasaje, de hecho, que pasa de 5.000 a 6.500 y después vuelve a 5.000, por lo tanto eso un juez laboral determina inmediatamente. Quien tenemos gente a cargo sabemos que uno se acomoda a las paritarias que establecen los sindicatos y se va acompañando el progreso salarial de acuerdo a lo que registran las paritarias como corresponde. Por lo tanto, ahí ya hay una situación absolutamente en contra del trabajador. Pero ¿sabés qué es lo más loco de todo esto? Que ella no cree que está mal utilizar el Estado como banco. Entonces, Claro, lo que yo ahí digo está, es... Florencia. Federico es como- quiere hacer una pregunta. Ese es el En ese punto Sí, me quiero Federico, detener. sí. Porque ella dijo públicamente hoy que efectivamente ella tomó gente conocida suya, de confianza, y que lo va a seguir haciendo. Lo dijo con todas las letras. Ahora yo te pregunto a vos, le pregunto al doctor, ¿eso no es un delito? Digo, un director de una institución, en este caso, ¿puede libremente y a su antojo tomar gente sin rendir cuentas, sin pedirle permiso a nadie? Bueno, en principio no, por eso está, el doctor seguramente Bueno, ampliará, pero yo- está la denuncia por defraudación a la administración pública. Claro. Pero lo que yo digo en términos políticos, ahora le dejo la palabra obviamente al doctor para que se explaye en términos jurídicos, pero en términos políticos estamos hablando de un gobierno nacional o popular, de un gobierno que a nosotros desde la oposición, cuando le apuntamos que están abandonando al pueblo, que lo abandonaron a los delincuentes, que han tomado partido por la delincuencia, que ajustan a jubilados, que perdieron puestos de trabajo, que las pymes no tienen salida, que recargan impuestos, que le han puesto impuesto al viento. Cuando nosotros criticamos a la oposición nos dicen antipueblo, Claro. fascistas, pero en realidad son ellos los antipueblos, porque Sí. ellos, a ver, más vulnerable que esta situación no hay. Sí, Entonces, sí. lo que digo es, no solamente en términos jurídicos, sino en términos políticos. Entiendo. Ella cree que está bien hacer esto y no está bien, No está porque bien. aparte uno no puede utilizar el Estado, que somos todos, para cuestiones personales. Le pregunto al doctor Zarabozo, por favor, sobre lo mismo, ¿no? Sí, legal. Sí. Sí, perfecto. Bueno, comparto gran parte de lo que habla, de lo que dice Florencia. Creo que uno en estas cuestiones no es tanto lo que dice, sino lo que hace. Yo no quiero pronunciarme si debería renunciar o no, pero yo creo que el presidente marcaría una posición en lo que es tolerar determinadas cuestiones que me parece que están reñidas con la ética, que están reñidas con la moral, y creo que también son delitos. Eso será una ¿Me cuestión enumera que los determinará- 2 o 3 delitos que usted ve, doctor? Que Martín Tetaz tiene una pregunta también para hacer. 2 o 3 delitos Sí. que por lo menos ustedes están señalando ante la justicia. Perfecto. Mira, acá hay cuestiones que habrá que comprobar, digamos, Sí, claro. que serán verificadas, son cuestiones de hecho y prueba, por supuesto. Pero bueno, básicamente lo que te puedo decir, veo ahí una negociación incompatible con la función pública, desde ya. Veo una defraudación contra la administración pública en grado de tentativa. Y creo que hay una malversación también. Acá se están utilizando ciertos institutos, el tema de las pensiones, el tema de los Sí, la idea de contratos que te doy tienen un una plan, ¿no? finalidad especial.
Exactamente, te doy, digamos, eso, que en definitiva lo que hace es, primero, sacarle transparencia, o sea, continuar con esta falta de transparencia que nosotros todos los días visualizamos en la Argentina. Si queremos, creo que dar un honesto, bueno, el mensaje político debería ser contundente, pero yo no quiero sugerirle al presidente que haga tal o cual cosa. Yo quiero que esta actitud, a mí lo que más me afecta y me mortifica de esta situación en la que está vinculada la doctora Donda con Arminda, es un poco el aprovechamiento que yo veía por respecto a ella. Básicamente, si yo tengo que describir un poco a Arminda, les hablo de una persona de 62 años, que es de otro país, es boliviana, y la verdad que el nivel de educación y capacitación le impedía muchas veces conocer cuáles eran sus derechos y las posibilidades que tenía. Está claro. Martín Tetaz tiene una pregunta. Ahora quiero incorporar después a Silvina Martínez sobre lo que gasta el INADI, pero Martín Tetaz tiene una pregunta, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Seguramente a Victoria Donda le correspondía pagar una indemnización si es que deseaba terminar con la relación laboral después de prácticamente 14 años de relación laboral. Y lo que está proponiendo es cambiar esa indemnización por un cargo público. Le consigue un cargo público a cambio de esa indemnización. ¿Cuánto se estaría ahorrando Victoria Donda de su propio bolsillo y cuánto le estaría pasando al bolsillo de todos los argentinos? ¿De cuánto dinero estamos hablando que sería la estafa de Victoria Donda que le está pasando de la indemnización que le correspondería a ella misma al resto de los argentinos? Mirá, yo sé que es una suma cuantiosa, yo soy el abogado penalista, a mí me convoca el doctor Barsanti, que es el laboralista. Prefiero no sugerir, digamos, ningún número porque me parece serio, yo no practiqué la liquidación, pero sé que es una suma cuantiosa y que eso es reprochable en términos, en distintos ámbitos, o sea, no sé. Se congeló la imagen. Vamos a aprovechar este momento para incorporar a Silvina Martínez, porque ella, como siempre, como investigadora que es, desagregó lo que es el costo o, en todo caso, los gastos o la inversión que el Estado hace en el INADI. Hola, Silvina, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, ahí está, el presupuesto. Mirá, el presupuesto que tiene el INADI en el año 2020, 298 millones de pesos. Victoria Donda utilizó el 94,45% de este presupuesto en el año 2020. Es un presupuesto grande para un organismo chico. Mirá en el año 2019 cuánto se gastaba en personal, 170 millones de pesos. En el año 2020 Victoria Donda gastó 222 millones de pesos en personal, un aumento de 52 millones de pesos que le permite contratar, como ella dice, a sus amigos, a las personas que conocen. Mirá la estructura del INADI, tenés 4 direcciones: Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación, Dirección de Administración, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección de Asistencia a la Víctima. Una estructura grande, vuelvo a insistir, por un organismo que es chico. Y tiene 7 coordinaciones. Wow. De programas y proyectos contra la discriminación, de investigaciones. Bueno, vas a ver una serie de ítems, ¿no?, que no te dicen nada, todo tiene que ver con lo mismo, el objeto del INADI. Y lo último, mira, lo más anecdótico, sacó 66 dictámenes en el año 2020. Varios de estos dictámenes fueron con objeto en la discriminación laboral, en despidos discriminatorios en razón de edad, como podría suceder en el caso de la empleada de Donda, y en casos de contrataciones no discriminatorias. A ver, esto de que se elige a una persona en detrimento de otra por su amistad, su amiguismo, o porque la otra es mujer y se elige un hombre, etcétera. O sea, el propio organismo que dirige Donda saca resoluciones que irían en contra de las prácticas de Victoria Donda y contrata a sus amigos, como ella misma lo dice, con el presupuesto del Estado, que como vemos aumenta en más de 50 millones de pesos, eso sin contar si hubo despidos e ingresos nuevos, una información que no surge del oficial. Solamente con datos oficiales vemos un incremento considerable producto de las contrataciones irregulares. La mirada de Florencia Arieto sobre este análisis tan concienzudo que siempre nos aporta Silvina Martínez antes de las preguntas de Martín Tetaz y Federico Andajasi. ¿Estás ahí, Florencia? Sí, estoy. Sí. ¿Viste Silvina, el presupuesto, una genia, no? Un organismo de nuevo del Estado. ¿Viste qué datos? Sí.
Dato mata relato, ¿viste? Ahí tenés. Tal cual. Así que no, bueno, es elocuente y hay que ver esos 52 millones de pesos de diferencia a dónde fueron. Porque en realidad es grave, o sea, lo más grave es que hoy cuando 7K en la nota que trascendió le preguntaba y le decía, pero está mal, Victoria, está mal porque es plata de todo. Y no me parece que esté mal si no es vulnerable. O sea, es lo mismo que hace Moyano cuando hablamos de que contrató a la barra para destituir a un presidente, pero no la ponen de su bolsillo. Claro. Agarra, en este caso, el de Moyano manoteó plata del club, que es de todos los socios, de Independiente, que todos los meses paga la cuotita para que el club esté vivo. Y en el caso de Victoria manoteó la plata del INADI, que es impuesto de todos los ciudadanos. Están ahora pidiéndole, hoy decía Catopodis, le pedimos al campo que haga un aporte, que el campo no ponga un mango. Mientras que tengan a las dondas adentro del gobierno, ¿qué le están sacando al campo que se peran el alma 24/24, llueve, truene, las manos rajadas de sembrar y de cosechar, para que después venga otro y crea que eso que se raja el alma, el campo poniendo para todos los argentinos, se lo tiene que dar a una empleada que la tuvo en negro? Sí. Vulnerándole todos los derechos cuando dice que es pro pueblo? Correcto. O sea, el campo en esta tiene que agarrar la bandera y decir ni un mango mientras que las Victoria Dondas sigan siendo funcionarias públicas. Ya vamos a ir al tema campo, pero Federico Andajasi quería preguntarle algo, no entiendo, a Silvina Martínez. Sí, a ver, un comentario y una pregunta, porque además del tema legal, del tema laboral, del tema penal, hay una cuestión política que habla de esta hipocresía, de este doble estándar, que por una parte la propia directora del INADI, digamos, pone en esta situación a alguien que está en absoluta indefensión, que es boliviana, que pertenece a una minoría segregada. Digamos, desde el punto de vista simbólico es tremendo. Pero además, hay otra cuestión que tiene que ver con vamos por todo implícito del gobierno. Porque esta actitud de Donda, cuando dice lo voy a seguir haciendo, provocadora, me parece que no es casual, que el gobierno, digamos, cuando decide mantenerla en su lugar, está dando un mensaje, está diciendo vamos a ir por todo y vamos a ir con esta prepotencia. Yo no sé si vos tenés esta misma mirada, pero me parece que es un mensaje al campo, que es un mensaje de industria, que es un mensaje a todos aquellos, digamos, que tratan de resistir estas avanzadas del gobierno. Sí, exactamente. Además nos acostumbramos a estos hechos, ¿no? Y al ver que el gobierno deja en su cargo, premia a una persona que toma esa actitud, justamente el organismo que tiene que combatir ese tipo de actitudes, bueno, obviamente estamos naturalizándolo. ¿Qué tendría que haber pasado si el Estado o si el gobierno fuera un gobierno medianamente normal? Bueno, primero, obviamente, esto no tendría que haber ocurrido. Segundo, si ocurre, pedirle la renuncia. Y tercero, un organismo que hablamos muchas veces, la Oficina Anticorrupción, porque además de investigar si hay un delito o no, que yo creo que lo hay una falta ética. Y acá es donde la Oficina Anticorrupción, según esta gestión, tiene que ejercer un rol preventivo. ¿Dónde está la Oficina Anticorrupción frente a un funcionario que abiertamente reconoce que contrata a sus empleados domésticos dentro del organismo, a sus familiares y sus amigos dentro del organismo, y además que lo ve lo más normal del mundo y lo plantea públicamente? Bueno, esto es lo que es la falencia de este gobierno en cuanto a las instituciones y lo que tenemos que corregir. Gracias, Silvina Martínez, gracias a Florencia Arieto y gracias al abogado Zarazoso. Entiendo que están todavía conectados. Perdón, doctor, por pronunciar mal su apellido. Gracias por el contacto. Me voy a un último momento. Atención, esto está pasando ahora. Una nena que muere al caer de un balcón en Mar del Plata. Cayó de un 6º piso. Vamos al móvil que tenemos en Mar del Plata. Jerónimo Mura está en la Ciudad Atlántica. Hola, Jerónimo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Así es, hay que hablar de una tragedia. Esto ocurrió hace muy poco aquí en Avenida Colón en 1800, esto es, en pleno centro de Mar del Plata. Estamos ubicados frente al edificio en donde ocurrieron los hechos. Una nena, en circunstancias que todavía se están investigando, una nena de 11 años, se cayó de lo que sería una ventana, a través de una ventana, cayó desde un 6º piso a un patio interno ubicado en un primer piso. Las autoridades que se encargan en este caso de la investigación cuentan que al llegar ya la encontraron sin vida.
Algunas versiones hablan de que esta nena, que sería, bueno, marplatense, ella vivía con su familia, su mamá y algunos hermanos. En ese momento ella había quedado sola en el departamento cuando, como les decía, en algunas circunstancias que por ahora está intentando determinar esta investigación, ella termina cayendo por esta ventana. Bueno, un hecho realmente trágico. La familia se encuentra aquí en el lugar. Ahí me confirman que esto ocurrió a las 19 horas, para ser exactos, pero bueno, es una situación realmente terrible la que está atravesando la familia, que se encontró con esta situación, como les decía, la mamá que había salido del departamento y que al volver se encontró con su hija ya sin vida. Tremenda, tremenda historia que cada tanto se repite, la verdad, sin palabras frente a la realidad y a los datos. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Qué hace la policía? Entiendo las pericias y la justicia que está interviniendo para tratar de dilucidar qué pudo haber pasado efectivamente. Exactamente, lo que intentan es determinar eso, cómo fue que ella cayó por esta ventana, porque algunas versiones también hablan de que tenía una reja la ventana, una reja que evidentemente no llegaba a cubrir la totalidad de la superficie de esta ventana, pero de alguna forma, bueno, esta nena terminó cayendo a través justamente de esta abertura. Cayó a lo que es el patio interno del primer piso y bueno, lo que también intentarán determinar es el momento en el cual se produjo esto, si alguien llamó en ese mismo instante al auxilio médico o no, o si hubo justamente un tiempo de demora y eso no permitió que la nena fuera salvada a tiempo, ¿no? Eso también es materia de investigación. ¿Quiénes son los que se ven allí en la imagen que tenemos en directo, Jerónimo, con vos desde Mar del Plata? ¿Quiénes son los que aparecen ahí? ¿Es la gente que pasa, que se detiene, además? Bueno, ahí estamos viendo a la madre que en llanto abraza a algunos de sus amigos y conocidos aquí del lugar que se han acercado. La policía ha delimitado un perímetro, está trabajando, como veíamos recién, policía científica, personal médico, que bueno, justamente habían acudido al lugar tras haberse enterado de esta caída, ¿no? 20 metros de caída desde lo que es un sexto piso. Y bueno, hace un ratito, aproximadamente hace unos 15-20 minutos, retiraron el cuerpo de la menor tras haber sufrido este terrible accidente. Gracias, Jerónimo. Seguramente volveremos a conectar con vos allí desde Mar del Plata. Gracias por toda la información. Hasta luego. Hasta luego. Y de acá nos vamos a la economía. Mucho para decir en Martín Tetaz, porque además el conflicto con el campo, pero la paradoja de la soja que de nuevo está a un precio alto y un viento de cola tal vez para este gobierno. Sí, hasta por ahí nomás, te digo, Hugo, porque está todo el mundo mirando el precio de la soja, que tocó casi 500, en realidad terminó en $498 en Chicago, pero tocó $500 y es un precio medio psicológico. Todo el mundo dijo, bueno, ya está, se salvó el gobierno en lo económico porque la memoria viene, uno dice, bueno, ¿cuánto hace que no hay un precio de estas características? Y hay que irse hasta el kirchnerismo para encontrar un precio de estas características. Entonces, uno dice, bueno, el gobierno va a tener ingresos de dólares de vuelta, van a aumentar las retenciones a partir de marzo para la soja. Ni muy, ni tan tanto, decía Hugo, por lo siguiente, porque buena parte de ese precio de 500 está reflejando que el mercado ya descuenta que la cosecha va a ser muy mala. Acordate vos... Es decir, está vinculado con la oferta y demanda, digamos. Sí, exactamente. Okay. El problema es que la recaudación, tanto sea del impuesto de las retenciones como de los ingresos de los productores agropecuarios vinculados a la soja, es precio por cantidad. Correcto. Es decir, vos podés tener una soja de 500, pero si no tenés cosecha, 500 por 0 da 0. Entonces, claro, el problema central acá es que están contando, todo el mundo dice, bueno, festejan la soja de 500, y el problema central es que no va a ocurrir las dos cosas. O sea, no va a haber una muy buena cosecha a $500. Parte de ese $500 está reflejando que el mercado descuenta que la cosecha va a ser mala. Si fracasa la estimación del mercado, y ojalá, ¿no?, y la cosecha es buena y no hay sequía, el precio no se va a sostener en 500, va a ser un precio bastante más bajo. Entonces, ahí esa es un poco la paradoja. El gobierno está pensando ya medidas, después te cuento en un rato, en la próxima intervención está pensando medidas nuevas sobre el sector de la carne para ver si puede controlar de alguna manera los precios de la economía. Craso error, pero este indicador que apareció hoy de la soja en $500, como el alivio, que se acabaron los problemas de Argentina y de golpe van a entrar dólares y etcétera, no empiecen a descorchar el champagne,
porque, insisto, estamos viendo la consecuencia de una cosecha que se anticipa que va a ser bastante mala por razones de sequía. Y por supuesto quiero incorporar al exministro Ricardo Burjaile, que está conectado, porque hay un paro inminente del campo que se pronuncia frente a decisiones del gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? La primera pregunta planteada, el campo en alerta y en paro y una soja 500. ¿Qué significa todo esto? Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Quiero completar algo de lo que dijo Martín Tetaz. Sí. Si bien es cierto que la soja va a estar a $500, de eso si yo tomo los $500, le saco el 33% y lo llevo al tipo de cambio oficial, al productor le está quedando una soja a un precio de contado con liquidación o dólar MEP, si querés, alrededor de $203. $250 se lleva el Estado, $257 se lleva el Estado y $40 se llevan las aceiteras. Entonces yo lo que quiero marcar con esto, porque mucha gente piensa, con $500 se salvaron los productores agropecuarios, pero no son $500 a 160, son $500 a tipo de cambio oficial, digamos, ¿no? Porque ese es el tipo de liquidación. Y ese punto que hace usted, Burjaile, es muy importante en perspectiva de lo que había sido en su momento la famosa 125, porque la 125 lo que decía es, si sube el precio, te aumento la retención. Y hay gente dentro del gobierno que ve con simpatía todavía esa posibilidad. Y la verdad que eso es un doble mazazo en un contexto donde la suba del precio es porque hay una sequía. Entonces, no solamente tengo una mala cosecha y entonces tengo malos ingresos, que no me alcanza a compensar nunca el precio, esa mala cosecha que voy a tener en el campo, sino que arriba de eso encima tengo que pagar más impuestos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, este es el primer punto para que no nos engañemos con los $500. Digo que no son 500 a 160. Eso daría, para hacer rápido el cálculo, alrededor de 105 por 180 mil pesos, ¿no? De 90 mil pesos la tonelada. Sí. Perdón. Y el productor está cobrando alrededor de 29 mil pesos la tonelada en este caso. Claro. Así que estamos casi en un tercio del valor de lo que estamos hablando. Respecto a lo del paro agropecuario, la verdad que la Argentina es capaz de repetir los mismos errores siempre, ¿no? Nuestra experiencia en la Argentina dice que cuando el gobierno decía en la época de Moreno que la inflación se gestiona, entonces ponía cupo, ponía trabas, ponía distintos tipos de cambio. Lo que terminamos es, cuando asumimos nosotros, con la peor área sembrada de los últimos 100 años. Para que tengamos una idea, sí. Ese año que se cosechó sobre la siembra del 2015, se cosecharon 10,5 millones de toneladas de trigo. El consumo interno son alrededor de 6,5 millones de toneladas, Brasil solo consume 7. Entonces fue un pésimo año. Este último año fue un año de 21 millones de toneladas y este año va a ser un año de alrededor, Martín me podrá corregir, pero de 16 millones de toneladas. Esta medida del gobierno del maíz es la medida más infantil y si querés, Hugo, sí, es la medida más tendenciosa. ¿Y por qué el gobierno toma estas medidas? ¿Me puede explicar? ¿Es una cuestión ideológica? ¿Por qué de nuevo el campo? ¿Por qué abrir un escenario, no sé si bélico, pero de conflicto donde no lo había? ¿O en todo caso estaba todo tirante, pero no al punto del paro, que ya es inminente? Porque cuando uno escucha a algunos voceros del gobierno, el gobierno considera a los que no coinciden con su política enemigos. Entonces me vuelvo a un viejo dicho, para los amigos todo, para los enemigos ni justicia. Entonces, algunos amigos del gobierno piden alimento más barato para sus animales, ya sean los pollos, los cerdos o los feedlots. Entonces, a través de estos alimentos baratos dicen que van a aliviar los precios de la canasta familiar. Simplemente quiero dar algunos números, que por supuesto son discutibles. El costo de producción de un kilo de pollo, alrededor del 60% está compuesto por maíz. Ajá. Pero si yo llevo ese precio al mostrador, eso significa alrededor del 20-25% del precio al mostrador, la composición del producto final en costo. Es decir, que supongamos que el gobierno, cosa que no va a conseguir, logre bajar el precio del maíz un 10%. Vamos a suponer, no va a suceder. ¿Cuánto va a bajar al mostrador? Claro. 2,5%. ¿Alguien va a ver? Yo digo, con esta medida del gobierno, a mí me gustaría saber si mañana esos precios se van a trasladar a la gente. Si va a bajar el precio de la carne. Son medidas
absurdas de una época prehistórica en un gobierno que debería estar a la altura del siglo XXI. Federico Andajasi tiene una pregunta. Sí, Burjali, ¿cómo le va? Sí, es cierto lo que usted dice, pero tenemos un gobierno que tiene esa lógica de pensamiento, ¿no? Si vemos dónde se está ubicando la Argentina actual, está en la misma lista de países, por ejemplo, que Venezuela. Muchos dicen que Argentina no correría el riesgo de convertirse en Venezuela porque el tema del petróleo. Bueno, el campo es el petróleo argentino, quiero decir, es el mayor aportante de divisas al país. La pregunta es, ¿no corre riesgos el campo argentino, los productores, de que más allá de las retenciones el gobierno pretenda algún salto sobre, digamos, esos dólares, ¿no? Sobre esos dólares que tanto desea el gobierno? Y no sé, no hablo de un proceso de expropiación, no lo descarto tampoco, pero ¿no temen que vaya más allá el gobierno en esa guerra que declaró en el anterior periodo y que ahora también, digamos, se hace extensiva a los medios? Pareciera ser que el gobierno está retomando esa senda conflictiva. Digo, ¿cuáles son las medidas concretas frente a este panorama? La primera reflexión es, no somos Venezuela porque tenemos fuerzas armadas democráticas. En esa narcodictadura, las Fuerzas Armadas de Venezuela lamentablemente responden a una tiranía y defienden ese negocio. Y nuestro gobierno avala esa situación. Hoy estuvo un representante del gobierno argentino en ese atropello a una institución democrática de Venezuela, como es el Parlamento, ¿no es cierto? Bueno, si lo miramos de ese lado, sí. Si lo miro, mi tranquilidad es que hoy la Argentina tiene Fuerzas Armadas democráticas, hay conciencia democrática en la sociedad argentina, entonces no se va a poder. Pero tu respuesta, Federico, a esto es, el error que cometimos durante mucho tiempo nosotros es decir, no se van a animar, ¿no? Claro. Y el problema es que se animan a todo. Sí. Porque uno nunca pensaría que se van a animar a decir que Vudú es un preso político, y lo dicen, y hasta piensan en un indulto. Hasta piensan en un indulto. María a pensar que iban a ir contra los jubilados y están contra los jubilados. Pero dice, entonces, cuentan una cosa, pero hacen otra. ¿Me permite una pregunta de Tetaz en lo económico, por favor? No. Sí, Burjali, hay como una trampa que quiero ver su opinión de cómo se va a resolver esto, porque por un lado los productores, si usted les dice, bueno, hasta el 1 de marzo no se puede exportar, entonces lo más razonable es que el productor, en vez de malvender su producción en el mercado doméstico, directamente retenga los granos y a la espera de que pueda exportar después del 1 de marzo, con lo cual el resultado sería exactamente el contrario de lo que usted anunció. En realidad subirían los precios internos en vez de bajar, por un lado. Y por otro lado, si eso ya se anticipa, que es muy probable que empiece a ocurrir, entonces el gobierno, en vez de hacerlo hasta el 1 de marzo, probablemente tenga bastante claro o tenga en sus planes una medida de más largo plazo, en la cual haya prohibiciones o limitaciones a exportar que trasciendan el 1 de marzo. Pero necesita dólares. Necesita dólares. Y la cosecha de maíz será alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y el gobierno necesita dólares. Entonces, la única razón por la que hoy no se está aplicando esa situación es porque el gobierno necesita dólares. Si no, su propia ideología lo llevarían a controlar y poner los cepos a la carne, los cepos al maíz. Pero la consecuencia inmediata de esto es que si vos tenés un producto transable, como es el maíz, la primera duda que te va a saltar es, che, si yo hago trigo o maíz, ¿quién me garantiza que en esta próxima campaña de trigo, donde va a bajar la oferta de trigo, donde va a haber alrededor de 16 millones de toneladas de las 21 que teóricamente íbamos a tener, producto de la sequía, ¿quién me garantiza que no vuelvan a aplicar esto mismo? Ya hay registradas 5 millones de toneladas, más 6 o 7 que vamos a usar para consumo interno. ¿Van a cerrar los registros de exportación? Sí. Cuando cierran los registros de exportación, es decir, e impiden la exportación, bajan los precios internos, porque no compiten la exportación contra el mercado interno, y lo que termina pasando es que los exportadores compran muy barato y después le abren la exportación y los exportadores ganan el doble. Toda la soja, entonces, toda la soja. Sí. Entonces, exactamente, Martín. Entonces lo que termina pasando es que vos decís, yo no quiero embromar más, yo no quiero quemarme más con leche, voy a hacer soja. Claro. Y terminamos degradando el suelo sin rotar cultivos. Y para darnos una idea, la soja, el maíz rinde aproximadamente 3 veces más que la soja por hectárea. Claro. Vamos a poner un número así.
Eso significa más combustible, más camiones, más cubiertas, más tránsito, más gomeros, más restaurantes, más todo. Está claro, está claro. Ricardo, le agradezco mucho el contacto, ¿eh? Como siempre, es un tema que vamos a seguir de cerca porque, bueno, lo del campo es como la matriz productiva de la Argentina. Así que gracias de nuevo. Gracias. Bueno, y del campo, de la economía, venimos para la salud, porque tenemos aquí en el estudio al doctor Santamaría, le agradecemos que esté con nosotros. Tenemos tantas preguntas para hacerle. ¿Por dónde empezar? Empezamos por el rebrote, por la segunda ola, por la vacunación, por cómo cuidarnos, por las restricciones posibles. Doctor, empecemos por donde quiera. ¿Cómo te va? Gracias, Hugo. Buenas noches. Mira, vamos a empezar por el principio, que la cantidad de casos es muy preocupante. Te doy los datos de hoy. La ciudad de Buenos Aires triplicó los casos. Hoy tiene 1.400, ahora te doy el número exacto, 45. Ayer tenía 1.000 y hace 4 días tenía 400. Y la provincia de Buenos Aires tenía hace 3 días 2.000, tenía ayer casi 3.000 y hoy tiene 5.419. La curva de contagios no sube como una curva, sino sube como una flecha, y la verdad que la cantidad de casos, testeando pocos, aunque hoy es una excepción porque de 30.000 pasamos a 54.000 testeos, es la excepción, siempre testeamos muy poco en la Argentina, la verdad que es muy preocupante porque estamos de vacaciones con los jóvenes que salieron, que visitaron a papá y a los abuelos en Navidad y Año Nuevo, y los contagios no paran, Hugo. Tienen mis compañeros preguntas para hacer, pero lo veo armado, entre comillas, con barbijo. ¿Qué tiene, un casco ahí? Hugo, mira, la gente cree que pasó, se relajó. Yo salgo a trabajar igual que ustedes desde marzo, uso barbijo todo el tiempo, ¿sí? No me lo saco en ningún lado, salgo cuando llego a casa. Y para transportarme, tengo la suerte de tener auto, ¿sí? Tengo alcohol gel en la puerta y uso una máscara porque el virus, que es un virus aéreo, cuando uno está en un ambiente cerrado, permanece en el aire. Igual que cuando vos barrés y las partículas de polvo las ves. No lo vemos, con un pero rayito, entre 3 y 16 horas. Y ayer se confirmó un trabajo que creíamos, pero no teníamos el dato científico, en un cadáver, por eso nos prohibieron los velorios. El virus se reproduce por 35 horas. O sea, alguien que falleció de coronavirus puede contagiar hasta 35 horas después. El virus está viable, que es muy importante para la enfermera que hace el trabajo de prepararlo al paciente, para la gente de la funeraria, para la gente. La verdad que es un dato muy importante, por eso los casos en el mundo, esta mañana la OMS decía, hay 84 millones de contagios y 1.800.000 muertos a nivel mundial. Digo para que vean la magnitud de esta pandemia. Doctor, Federico, le hago una pregunta. ¿Se vacunó? No, no me vacuné y no me vacunaría con la vacuna que está en la Argentina ahora. Sí me vacunaría con la vacuna de Pfizer, con la de Oxford. ¿No con la Sputnik? No, porque el 50% de los profesionales de salud creen lo mismo que creo yo. ¿Por qué? Porque es una vacuna, primero que está en fase 3, recién termina la fase 3 el 21 de mayo de este año. Sí. No tiene publicación científica y aunque es legal la aprobación que hizo el Ministerio de Salud, porque sacaron una ley, lo recuerdo siempre porque me sentí estafado como ciudadano, mientras grabó y tomaba Guernica, el Congreso sacó una ley que el punto 8, el artículo 8, dice que el Ministerio de Salud puede aprobar, cuando siempre aprobó la ANMAT de manera eficiente. De hecho, la ANMAT se diferencia... ¿Usted dice que la ANMAT fue presionada o en todo caso desde el gobierno hicieron presión? Ahora van a comprar la vacuna china, aparentemente. Sin duda fue presionado y hay, Hugo, un dato que cualquiera puede leer. La noche anterior a que el Ministerio de Salud apruebe legalmente, pero no científicamente, la vacuna Sputnik 5, ¿qué hizo la ANMAT? Autorizó la vacuna de Pfizer la noche anterior. Quien sabe leer estos corrillos está diciendo, nosotros aprobamos como siempre, la ANMAT tiene personal destacado. Como no se presentaron los papeles, no la aprobó. De hecho, la ANMAT aprobó la de Pfizer y ahora aprobó la del laboratorio Oxford y AstraZeneca, que va a llegar por suerte entre
marzo y mayo de este año, que compramos por suerte 22 millones de dosis. Esa sería la buena noticia, Hugo. Federico, ¿alguna pregunta? Porque estaba por la mitad, entendí la pregunta. No, quiero compartir alguna información con el doctor y con la audiencia para que veamos en qué punto estamos parados. Efectivamente, vos lo mencionabas, Hugo, hay un diálogo entre el gobierno y China. Hoy se conocieron, trascendieron algunos detalles, y China le ofreció a la Argentina las vacunas de Sinovac y de Sinopharm. Ahora bien, usted corríjame si me equivoco, tampoco son vacunas que están aprobadas. Entonces, voy a dar la información y después lo compartimos. Hay una cuestión acá geopolítica, yo no quiero involucrarlo en la parte política, pero evidentemente la Argentina hoy forma, digamos, parte de una lista de países que coinciden en varias cosas, desde darle el apoyo al gobierno de Venezuela hasta las vacunas de Rusia y de China. Es decir, estas cosas evidentemente no son casuales. Después vamos a dar esa lista que es muy interesante. Pero le pregunto al doctor, más allá de la cuestión política, ¿qué se sabe de la vacuna china de estos dos laboratorios chinos? La verdad que sabemos muy poco. El doctor Khan probó en la Fundación Huésped una de estas vacunas chinas, pero no tenemos datos científicos. Digo, para que cualquiera en casa... Hoy daba una charla para unos vecinos de una localidad del conurbano, yo vivo en el conurbano, y me preguntaban, ¿a quién le creo? Digo, mira, a la ciencia. ¿Cómo hacemos nosotros para saber? Leemos las revistas científicas que cuando publican, y otros científicos mucho más destacados que yo, dicen, esto sirve porque tiene los procedimientos, está. La vacuna de Pfizer tiene publicado en The Lancet la fase 3, la de Oxford también y la de Moderna también. La vacuna rusa no tiene esta publicación, solo publicó fase 1 y fase 2, lo mismo la vacuna china. No digo que sean malas, digo que no tenemos datos científicos de su eficacia. Por eso no se vacunó ni Putin, ni Ginés, ni el presidente de la Nación. Un dato, ¿no? Martín Tetaz tiene una pregunta. Doctor, ¿cuánto del crecimiento de los casos que usted comentaba recién, que estamos viendo ahora, cuánto es por el aumento de los testeos? Porque hay más testeos por un lado, estos testeos rápidos de saliva y otros testeos que se han sumado que no estaban hace un mes atrás efectuándose de manera masiva. ¿Y cuánto de estos casos nuevos que tenemos ahora son atribuibles a las fiestas o al velorio de Maradona o a circunstancias muy puntuales que uno esperaría que en los próximos días ya no estén más y por lo tanto asistamos a una baja o una normalización de los casos? Te hago una pregunta, ¿vos tenés hijos? Sí, claro, tengo 3 chicos. ¿Qué aprenden tus hijos? ¿Con lo que decís o lo que haces? Con lo que hago. Bueno, el gobierno dice una cosa y hace otra cosa. Autorizó el velorio de Maradona sin barbijo y sin distanciamiento en la casa de todos, en la Casa Rosada. Autorizó que todos vayan a promulgarse, que está bien, al Congreso por el aborto. Permite los piquetes, permite las fiestas. Y entonces eso, sin duda, la causa del aumento del contagio es la gente no se cuida, se permitió la salida y los banderazos, ¿no? Me recuerdan también de equipos. Del fútbol. Exacto. Sin duda. Y también el discurso de la vacuna llegó y ya está, ¿no? En medio hubo esa sensación. Y la otra cosa es, los científicos en Argentina descubrieron que hay 2 cepas nuevos circulando, uno la de Río de Janeiro y otro la de Sudáfrica. No sabemos si está la de Inglaterra, que ya está en Chile y ya está en Brasil, y que es del 50 al 70% más contagioso. Como la frontera está abierta, es probable que esté, Martín. Por lo tanto, me parece que ese conjunto de elementos hizo que los casos subieran, como te conté, verticalmente. Tengo información de que la de Río de Janeiro está en la Argentina. Está en la Argentina. Bueno, ahora vamos a hablar de esa posibilidad, de lo que Federico Andajasi tiene como información y de la gestión de la nueva cuarentena, porque el gobierno está pensando algunas medidas restrictivas. Hoy habló Kicillof. Hoy habló Bernie también, habló de la juventud. Y quiero aprovechar al doctor para hacer algunas cosas prácticas que tal vez nos puedan ayudar pedagógicamente, en instantes nada más. Seguimos en Mirá, tenemos al doctor Santamaría acá para hablar todo sobre la pandemia, la nueva ola, la vacunación. Doctor, aprovecho, que estábamos hablando de eso. ¿Cuándo puede estar la Argentina en condiciones de una vacunación razonable, pensando en cierta inmunidad, si es posible decir esa palabra a esta altura? Mira, para el fin del primer cuatrimestre, estamos hablando de marzo, abril o mayo, van a llegar las 22 millones de dosis de Oxford y AstraZeneca. Son para vacunar a 11 millones de argentinos. Tardaremos un par de meses largos. Eso es el 25%, el 20% de la población.
Nos falta comprar más vacunas. Se cayó lo de Pfizer, que ojalá que se retome. Vamos a recibir 1.750.000 de un fondo común. Hoy anunciaron, como contó recién, las probables vacunas chinas, pero nos falta comprar por lo menos 30 millones de dosis. Hasta que no vacunemos al 60 o el 80% de la población, que me imagino que si las compramos será en el último semestre del año y recién a principios del año que viene estaremos un poco mejor. A principios del año que viene. Hablando de la compra de la vacuna china, está Diego Guelar en línea, entiendo que está conectado. Él fue embajador y tiene una mirada política por lo que pasó respecto de Venezuela. ¿El apoyo argentino al gobierno de Maduro? Es una pregunta, Guelar. Y la otra, si usted estaría dispuesto a vacunarse con la Sputnik o con la vacuna china. Esta es un poco más, con algún sarcasmo, si me permite, Guelar. Sí, yo creo que respecto a la definición sobre Venezuela, no hay ninguna duda que estamos frente a una dictadura violadora de derechos humanos elementales y conculcadora de derechos cívicos fundamentales de la población. Así que creo que es un grave error, por supuesto, que la Argentina esté reconociendo esta elección a todas luces y evidentemente fraudulenta. Respecto de su segunda pregunta, yo estoy esperando, soy persona de riesgo, así que estoy esperando ansiosamente poderme vacunar, por supuesto con aquella vacuna que tenga las certificaciones científicas que tienen que tener. Hoy todavía ni la china ni la rusa la tienen. Ambos tienen capacidad científica para producir una vacuna. Ambos están haciendo una experiencia de más de 1 millón de chinos y de rusos en su propio territorio, o sea que están acumulando una experiencia muy importante, así que esperemos que pronto estemos en condiciones de ponernos cualquiera de las vacunas que estén debidamente certificadas. Para volver al tema pandemia, es inevitable preguntarle por Venezuela una vez más, ya que usted se expresa claramente. Digo, ¿por qué el gobierno tiene idas y vueltas respecto a ese tema? Porque hay una agenda, digamos, compartida, una es la de Alberto, otra la de Cristina, y predomina la de ella en este caso. No, yo creo que hay unidad. Aquí hay un gobierno de Cristina Kirchner, irregular desde el punto de vista institucional, porque el gobierno es de la vicepresidenta y no del presidente. Esto no tiene que ver con nuestro sistema político, pero es un dato, lo vemos ya con toda claridad. No hay doble comando, hay un solo comando y es de la señora vicepresidenta. Respecto de Venezuela, a esta altura es incomprensible porque no hay ninguna duda que tenemos todos los datos a la vista para no dudar, por un lado, que esto es una dictadura y poderlo decir con todas las letras. Por otro lado, sumarnos a la unanimidad del continente, que es que, por supuesto, no puede haber una intervención extranjera. O sea, una definición no quita o no produce la otra. Entonces, plantear, como muchos voceros oficiales plantearon, que catalogar de dictadura sería abrir la puerta a una intervención extranjera, y esto es falso. Antes de la pregunta de Federico Andajasi, justamente, muchos hablan de que la Argentina va camino a este castrochavismo que muchos en el mundo analizan como una posibilidad por algunas decisiones que este propio gobierno está cometiendo. ¿Usted coincide con ese análisis o es una locura? No, yo creo que puede haber puntos de contacto en términos de objetivos. Veo muy difícil, prácticamente imposible que Argentina llegue a esos límites o a esos extremos. El nivel de conciencia argentino, lo claro que tenemos, la división de poderes, la libertad de prensa, son valores que están suficientemente arraigados como para pensar que sería imposible llegar a esos extremos. ¿Federico? Me encantaría compartir ese optimismo, la verdad. Pero es interesante notar cómo los dos temas, el de la vacuna y el de Venezuela, se unen en una lista bastante curiosa. Acá tengo la lista de los países que apoyaron y reconocieron esta elección en Venezuela, a todas luces fraudulenta, que es interesante revisar cuáles son. A ver. Están Irán, Siria, Cuba, Nicaragua, Turquía, Arabia Saudita, China,
Bolivia, Trinidad y Tobago, Egipto, Vietnam, Rusia, India, Bielorrusia, Dominica, Barbados, Guinea Ecuatorial, Palestina, Argelia, Qatar. Bien. Lo notable de esto es que casi todos estos países, casi todos, se vacunan con la vacuna rusa. Es que hay claramente una cuestión bueno, claro, es inevitable, ¿no? que va más allá de es esta cuestión declamativa. Entonces, la verdad, yo no sé si soy tan optimista, recién hablábamos con Burjaile, de que este gobierno se anima a todo, van por todo. No sé cuál es su visión frente a esto. Yo creo que sí, pero hay también una ciudadanía. Creo que en esto, más allá del intento, sin lugar a duda, muy expreso, muy dicho, la propia vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo, sin lugar a duda, ha dicho que se necesita una reforma constitucional, que se necesita una reforma de la justicia partiendo de la justicia militante, es decir, un cambio de valores que en nuestra Constitución son un liberalismo moderno, un liberalismo con un matiz social incorporado a nuestra Constitución, pero indudablemente una república democrática, es decir, una mayoría circunstancial no puede cambiar valores fundamentales como es la división de poderes o la libertad de prensa. Expresamente lo han planteado. Bueno, hoy el senador Parrilli ha hecho una referencia, o ayer, a un cambio, a una nueva ley de medios tendiendo a reglamentar la libertad de prensa. Bueno, todo esto el tiempo, es expreso. Lo que dice Andajasi es totalmente expreso. Claro, Yo no tengo la menor duda de la intención. A mi juicio, tengo absoluta seguridad de que el gobierno argentino, de que el pueblo argentino no va a permitir que estos objetivos o estos sueños se concreten. Guelar, ahora Martín Tetaz tiene una pregunta para hacerlo. Estamos con Diego Guelar en línea, hablando, por supuesto, de política, de las vacunas, con el doctor Santamaría aquí en los estudios de La Nación Más. Y la pregunta de Martín Tetaz. Sí, profesor, buenas noches. Usted conoce muy bien a la perfección, como nadie, cómo funciona China, tanto la economía como la política en China. Y cuando uno mira lo que está pasando, quiero volver un poco a la cuestión de la pandemia, a la cuestión del COVID. Cuando uno mira la experiencia de China, ese fue el epicentro del COVID y sin embargo salieron a la luz de la experiencia de los demás países rapidísimo, también con muy pocas bajas en términos tanto económicos como en términos de salud. Acá hay una simplificación, ¿no? Está la idea esta, bueno, China es medio una dictadura, entonces han resuelto de otra manera, pero tiene poco sabor esa explicación. ¿Usted podría dar una explicación más satisfactoria de por qué a su juicio China resolvió tan rápido, tan efectivamente y no tiene ahora una segunda ola como tienen buena parte de los países europeos? ¿Parece tener más contenido el problema del COVID? No, bueno, al menos mi explicación es que no hay posibilidad en el mundo occidental de hacer lo que pudo hacer China, que es hacer una cuarentena absoluta inicial por 4 meses de 60 millones de habitantes. Es decir, no solamente Wuhan, que es una ciudad de 11 millones, ya suficientemente grande, sino Hubei, que es la provincia de la cual Wuhan es la capital. Eso cubría 60 millones de habitantes. 60 millones de habitantes que durante 4 meses prácticamente no podían salir de su casa. Esto es imposible de pensar en términos del mundo occidental y significó un control inmediato y muy eficaz de la pandemia, ¿no? Sin lugar a duda, yo creo que esto fue determinante de que la expansión fuera muy limitada al resto de China y que lo puedan tener hasta hoy, con pequeños brotes que tienen un nivel de millonario de test, donde aparece un brote, se hacen millones de testeos y un nivel inmediato de ataque a esos focos. Sí, además recordamos las imágenes, cómo cazaban prácticamente a quien no quería detener su auto frente a controles, cómo le tiraban aerosol, en fin, le hacían medidas extremas impensadas para una sociedad como la nuestra en China, ¿no? Por eso yo creo que es incomparable y esto explica, a mi juicio, que efectivamente hayan tenido esa eficacia en el control que hoy le permite tener como perspectiva de crecimiento económico para el año que viene 9%. Qué bárbaro. 9% sobre 15 trillones de Producto Bruto. Para simplificarlo, es toda Francia.
de crecimiento en un año. Qué bárbaro. Me permite bien incorporar al doctor Santamaría, quien está en nuestros estudios, para preguntarle sobre la segunda dosis de la Sputnik, que todavía no llegó, pero no hay información, Santamaría, sobre cuándo va a llegar, de qué manera, cuándo se va a empezar a aplicar. Ahí hay dos datos muy importantes, Hugo. La primera es que en la vacuna rusa tiene dos virus adenovirus, diferentes en la primera y la segunda dosis. Tienen facilidad para fabricar la primera dosis y tiene dificultad para preparar la segunda vacuna, que es un virus diferente al primero. Por eso hoy no sabemos a ciencia cierta cuándo va a llegar la segunda dosis de la vacuna, porque Rusia reconoció que tiene esta dificultad técnica en la producción en masa de la segunda dosis, que es un virus, un adenovirus, pero una cepa diferente a la de la primera dosis. Muy bien, Federico Andajasi tiene una información muy importante sobre lo que pasó hoy también en la Argentina respecto a este tema. En instantes, aquí en Mirá. Seguimos en Mirá. Atención, porque en Olavarría se dio a conocer que parte del cargamento de vacunas que se transportaba perdió la cadena de frío y hay responsabilidades adjudicadas, Federico. Sí, Hugo, es muy grave lo que pasó en Olavarría por varios motivos, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista político. Efectivamente, una carga de 400 dosis de vacunas se tuvieron que tirar porque se rompió la cadena de frío. ¿Por qué se rompió la cadena de frío? Bueno, acá entra a jugar la política. Ustedes saben que Olavarría tiene un intendente que es de Cambiemos. Entonces, para que no se adjudique, digamos, Cambiemos la vacunación, la Cámpora intervino para que las vacunas se guardaran, se depositaran en un hospital nacional, o provincial en realidad, no municipal. ¿Y qué pasó? No tenían las heladeras adecuadas, no tenían los procedimientos adecuados y se arruinaron. Las vacunas se arruinaron por completo. Ahora, esto es muy peligroso porque que la política se meta en la salud pública es peligroso por un lado y por otro lado también explica que la Cámpora no tiene todos los territorios conquistados en materia política, ¿no? No, absolutamente. Pero lo grave de esto es que, como ves acá, se están perdiendo vacunas, más allá de si son eficaces, si no son eficaces. Bueno, lo mismo va a pasar con las de Pfizer, lo mismo con las de AstraZeneca. Es muy peligroso que la política juegue en la salud pública de esta manera. Y el doctor Santamaría nos puede completar la idea de lo que puede pasar con la vacuna, la Sputnik o cualquier otra, pero particularmente la que está aquí en nuestro territorio, si se pierde la cadena de frío, doctor. Es importante para que la vacuna sea efectiva que tenga cadena de frío. Recordemos que es un adenovirus que se le modificó genéticamente, se le sacó una parte, imagínate como te sacaran la oreja si fuéramos un virus, sí, y le pusieron un pedacito de la superficie del coronavirus. Si esa cirugía pierde el frío, imagínatelo como cuando vos guardás algo en tu freezer, si se descongela se altera. Esto necesita menos 20 grados. Si la temperatura sube, esa unión entre el adenovirus y el coronavirus, el pedacito que produce los anticuerpos, no es efectivo. Incluso si la tuvieron que tirar, porque esta vacuna no solo deja de ser activa, sino que puede traer complicaciones serias para la salud si la aplican. Por eso todas las vacunas vienen con un controlador de temperatura que te marca qué pasó con esa cadena de frío. Martín. Sí, y en el caso, doctor, concretamente la vacuna finalmente no se van a aplicar esas vacunas, ¿no es cierto? Pero hay, sin embargo, de las vacunas que ya se aplicaron, algunas reacciones negativas. Y usted nos comentaba hoy en el off, en la pausa, que eran significativas la cantidad de reacciones negativas que ya se habían observado. ¿Eso es normal? ¿Eso...? Mira, ahí hay dos cosas que hay que decir claramente. Una, hubo fake news que circularon por las redes, por WhatsApp, donde la cantidad decían que era muy grande. Hablaban del 30% y más y hablaban que en algunos lugares se había suspendido. Sí es cierto que por lo menos un 10% de los que se aplicaron, que recordemos que son pocos, ayer el viceministro de provincia dijo que solo aplicaron 6.000 dosis y da dolor del hombro, fiebre, malestar general, que en general calma las 24 o 36 horas. Pero con las pocas dosis que se dieron, Martín, la verdad que hubo muchas reacciones, por suerte ninguna grave, pero sí que mucha gente está. ¿Por qué? Porque si vos vacunás en una guardia o en terapia intensiva y el personal tiene que hacer reposo porque tiene fiebre, porque se siente mal,
te quedás sin personal para atender. Y está Diego Aguilar con nosotros, el ex embajador en China, que conoce y mucho de la diplomacia, porque la carrera por la vacuna no es solamente sanitaria, para muchos también tiene un costado geopolítico. ¿Cómo está la Argentina, Aguilar, en ese sentido, en materia de vacunación, de gestión de la cuarentena y también de la pandemia, por supuesto? Pues yo creo que acá hay que dividir dos capítulos. Uno, la geopolítica que existe, obviamente la intencionalidad y la importancia para China o para Rusia del reconocimiento de sus vacunas globalmente, de su nivel tecnológico, es muy importante. Y también es importante para Europa y Estados Unidos que eso se demore o no pueda materializarse. Hay una disputa geopolítica. En nuestro caso, lo que tenemos que tener cuidado es no caer en esa disputa. Es decir, y tampoco en la política doméstica. Recién yo he escuchado lo que pasó en Olavarría. Por eso, frente a un hecho tan delicado como es un virus que todavía, sin lugar a dudas, vamos a tener que convivir un año o más con el virus circulando, con vacunas que están todas en etapa experimental, porque la verdad, Pfizer, AstraZeneca, la china, la rusa, están incorporando a lo que podríamos llamar el factor 4, la etapa 4. No la etapa 3, sino una etapa 4, todos somos conejillos de India. No hay que hacer diferencias. Esperemos que funcione bien la Pfizer, la AstraZeneca, la Sputnik. Claro. Ahora el doctor quiere decir algo, pero justamente queríamos explicar esto porque efectivamente lo que el mundo científico hizo fue decir que a propósito de que las vacunas tenían cierto riesgo, siempre era menor a el daño que podía producir la pandemia. Por eso fue laxo en términos globales en la aplicación de las vacunas, ¿no? Sí, pero indudablemente en esto, porque estamos en esta situación, ¿qué es lo que sí podemos cambiar? No podemos hacer que milagrosamente desaparezca el virus. No podemos hoy definir un aprovisionamiento de vacuna con todas las certezas. No lo podemos hacer. Lo que sí podríamos hacer es juntar oficialismo y oposición en una comisión conjunta, con un comité científico, para generar un solo criterio para toda la población. No entrar en la especulación, y mucho menos ahora. Vamos a estar en plena campaña de vacunación con una elección en octubre. Vamos a hacer uso, oficialismo u oposición, de un tema de esta sensibilidad de salud pública. Yo creo que esto es catastrófico, lo haga quien lo haga. Aguilar, muy buena advertencia para tener muy en cuenta, sobre todo para la dirigencia. Gracias por el contacto, como siempre. Gracias a ustedes. Buenas noches y muy buen año. Muchas gracias, igualmente. Y Santa María, que quería decir algo usted sobre, no sé si cierta la actitud del mundo científico a propósito de la vacunación. Bueno, obviamente hay vacunas con otras etapas de control y verificación, pero en definitiva, ¿todo el mundo está más o menos igual o no? No, yo quería intervenir. Diego Aguilar es un diplomático de carrera de los más brillantes que tenemos y él dijo algo, lo voy a traducir como hablaríamos en casa o tomando un café. China ocultó la información y no dejó entrar a los expertos de la Organización Mundial de la Salud para saber qué había pasado en Wuhan. No se pudo entrar. Rechazaron las misiones que mandó la OMS. Y sabemos pocos datos, como bien preguntaba Martín, porque los periodistas que informaron fueron presos en China. De hecho, hay condenas a los periodistas y hay tal control estricto que en realidad no sabemos ni cuántos contagiados ni cuántos muertos hubo. Es cierto el nivel científico, muchas de las vacunas y medicamentos que consumimos son producidos en China, pero quería contar este aspecto que nos faltan datos como tenemos de otros países. De China tenemos pocos datos de qué pasó en realidad. Antes de la pregunta de Federico y de Martín, me quiero acercar, a ver si la cámara... Ahí, a esa distancia, estamos a 2 metros, usted con barbijo y yo sin barbijo. ¿Cuál es la circunstancia real? Digo, para aprender didácticamente a cuidarnos del mejor modo. Hugo, para estar parados a 2 metros sí, deberíamos tener los 2 barbijos en un ambiente cerrado. Como este. Ajá. Si vamos caminando, la distancia tendría que ser 5 metros, porque dejo una estela. 5 metros caminando. Si voy trotando, debería ser 10 metros. Está medido, hay videos, yo lo subo a mis redes, muchos científicos lo hacen, la nube. Y si voy en bicicleta, 20 metros de distancia. Epa. La gente cree que al aire libre es cierto, se disipa,
Pero cuando uno habla, al ser un virus aéreo, salen como si fueran burbujas y quedan flotando en un ambiente cerrado de 3 a 16 horas. Por eso en las fiestas, o si me reúno en un cumpleaños, o tomo mate, o fuman y me saco el barbijo, yo puedo contagiarte si tengo coronavirus o vos me podés contagiar. El barbijo evita entre el 60 y 70% de los contagios. Si le sumo una máscara facial, la protección es mucho mayor. Desde marzo trabajo, no me contagié, me chequeo. ¿Es seguro 100%? Por supuesto que no. Disminuyo el riesgo. Y lavar las manos siempre. Y el tema de las superficies que tienen distinto pH, ¿las superficies son transmisoras? Porque uno toca acá y por supuesto no hay que tocarse la cara, hay que lavarse las manos, usar alcohol en gel. Pero digo, ¿qué nivel de contagiosibilidad tienen las superficies? Cuando empezó la pandemia decíamos que era un virus de superficie. Hoy sabemos que se contagia por superficie, pero el contagio más importante es aéreo. Recordá que vive de 3 a 16 horas en el aire. Si alguien habla, tose sin barbijo, queda en la mesa, vos pones la mano, te llevas la mano a la boca, a la nariz o a los ojos y te contagiás. Por eso usar barbijo y usar máscara evita que te toques la cara. No puede ingresar, el virus no entra en la piel. Yo te doy la mano y no entra. Si con la mano me toco la boca, la nariz o los ojos, me contagio. Por eso es importante lavarse las manos o usar, como tienen ustedes acá, alcohol gel. En instantes un cierre con Federico Andajasi y Martín Tetaz y por supuesto el doctor Santamaría. Seguimos en Mirá y por supuesto hay que seguir con las normas que prevengan porque vamos a convivir con el coronavirus durante muchos meses, doctor. ¿Y cuáles serían las principales prevenciones a tener en cuenta? Hasta que lleguen las vacunas, que van a pasar muchos meses, la vacuna es usar barbijo, que tiene que ser descartable como este, o si tenés de tela, lavalo todos los días. Usá máscara facial, mantener la distancia que hablamos recién con Hugo, lavate las manos y no te reúnas en ambientes cerrados. Hacelo al aire libre y usá siempre barbijo. Bueno, un programa, por supuesto, en este nuevo horario que va de 21 a 22:30, de lunes a viernes, Mirá, con Federico Andajasi, Martín Tetaz, Silvina Martínez y todos los invitados para que tengas la mejor información. Quédate en La Nación Más, lo que el día se llevó para completar una jornada con mucha información, por supuesto, aquí. Nosotros nos encontramos mañana a las 21 aquí en Mirá. Chao.